la vida empezó en el mar, ¿no? Y como yo he dicho, o sea, que nos dicen que somos costeños, pues no, somos mareños de mar nosotros. Todos tenemos una cultura ahí, del mar, desde niños, de la comida, de muchas cosas relacionadas con el mar, y que definen en gran parte de la naturaleza y de la identidad acapulqueña. Sí, claro. Mientras sepas de agua, el agua te dice todo, te manda, porque si no hay agua no hay vida. Lo íbamos a pescar, a echar así las ensartas de charra. Robarlo. Luego aquí del puente que está aquí de la glorieta hacia Revolcadero, del puente, el primer puente que había, de ahí cogíamos el pescado así más grande. La charra. Llevábamos la cuerdita, andábamos cogiendo colar el pescado más grande de ahí. Te quitabas la playera, les hacías nudo en la parte del cuello y en la parte de las mangas, la metías y sacabas la playera llena de sardinas o de peces, ¿no? Y eso te lo llevabas así al hombro para poder tu mamá cocinarlos en la casa. Mi papá en paz descanse. Sí, él me enseñó a nadar, él también fue buceador. Me enseñó a nadar, a bucear y a ser hombre de bien de trabajo, pues. Desde que mi padre me enseñó a pescar, conozco la laguna, o sea, y los aires a cada momento, o sea, te agarra un aire, no, pues ya sé qué aire me va a agarrar, no, pues está recio este aire, no, me espero tantito, una media hora, una hora, no pasa nada, y ahora sí. Los mejores recuerdos y momentos que he tenido, esto canta al mar, a mí me encanta, mi signo es Piscis, me encanta el mar a mí, y las cosas que me he llevado de sorpresas viendo abajo, las llevo muy bien en mi mente. Me han salido mantarrayas grandes, tiburón, anguilas, me mordió una anguila una vez en la mano, una anguila grande, sí, peces de colores, todo eso me maravilla, a mí me emociona, me da gusto, así que lo voy a llevar aquí una mente. No es raro sentirnos apantallados por el retorno descubierto por Urdaneta. La humanidad había encontrado la manera de domesticar al cuerpo oceánico más extenso de la Tierra, el que conectó lo lejano con lo desconocido. El Pacífico fue entendido, navegado, comerciado. El viaje tomaba unos 3 meses para llegar de Filipinas a la bahía de Santa Lucía, pero al desembarcar comenzaba la verdadera hazaña: vencer la portentosa Sierra Madre del Sur. Entre la playa y la depresión del Balsas, las caprichosas montañas se elevan hasta los 3.000 metros y caen violentas por cañadas y desfiladeros. La vegetación, la humedad y el calor hacen inexpugnables estos cerros. No es raro que en estos caminos los arrieros hayan mantenido la lucha de independencia. Estos caminos tienen secretos y luchas. Son los guardianes del tesoro del Pacífico. La atracción que el agua ejerce sobre los humanos data desde los tiempos prehistóricos, en que el hombre miraba fascinado con qué agilidad se desplazaban los peces en el agua y trataba de imitarles. Esa atracción alcanza sus más altos niveles en Acapulco. Para practicar deportes acuáticos, para juguetear, chapotear o simplemente para contemplar el mar en sus incontables tonalidades, Acapulco es ideal. Es consabido el efecto sedante que produce el agua para un descanso mental, así como refrescante para el cuerpo. Estas sensaciones en Acapulco se agigantan, se vuelven simplemente deliciosas. Si Acapulco está bordeado de agua, podríamos pensar que la vía natural para llegar es el mar. Durante 250 años, muchos viajeros y comerciantes llegaron por ahí, por la que se conoce como la ruta marítima más longeva de la historia. Fueron 108 galeones los que cubrieron la ruta Manila-Acapulco-Manila. 4 fueron capturados: el Santán en 1587, el Encarnación en 1709, el Covadonga en 1743 y el Santísima Trinidad
en 1762. Como ofrenda, el Pacífico tomó para sí 26. Con la Guerra de Independencia, la economía de Acapulco perdió dinamismo. El fuerte de San Diego, que había defendido al puerto de ataques y saqueos, finalmente fue tomado por los insurgentes al mando de José María Morelos en 1813. Tomar Acapulco significaba hacerse del control de una importante vía comercial para la corona. En 1815 zarpó el último galeón y llegó vacío a su destino en Manila. Su mercancía fue requisada al salir. Como vimos en el capítulo anterior, la vida es cíclica, de idas y regresos, de circunnavegación y tornavuelta. El último galeón tuvo por nombre Magallanes. Sale de San Blas en 1815, porque ya los barcos a partir de 1800 finales del día 11 ya no llegan aquí por la guerra por la independencia, entonces llegan a San Blas. Hay viajes posteriormente, pero ya no son barcos de la corona, sino son barcos fletados por comerciantes. Esto era una actividad pues, un poco riesgosa, en realidad no prosperó mucho porque en medio de la guerra, pues claro, tú llegas a un país en guerra y puedes cobrar los precios que quieras, ¿no? Porque todo el mundo necesita, pero también te pueden asaltar, te roban todo y a ver a quién le reclamas. Y pues hasta ahí llegamos. Al momento de clausurar esta ruta, el puerto de Acapulco decae económicamente. Cabe mencionar que el país en general comienza una época de depresión económica. Entra como que una especie de letargo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hubo guerras, ¿no? La propia guerra de independencia, la guerra de reformas, hubo mucho movimiento, no se asentaba y realmente nosotros Acapulco estaba alejado de la capital, ¿no? Entonces, de alguna forma, había otras cosas más importantes y urgentes, ¿no? Acapulco no veía a México, entonces ¿para dónde veía? Pues para el mar. Y la relación de Acapulco durante el 19 no es con la Ciudad de México, es con la costa oeste de Estados Unidos. Porque encontramos que uno de los aspectos centrales de la historia marítima de Acapulco y del Pacífico es la búsqueda de oro en California, San Francisco. Porque ya en esa época los barcos no son de vela, ya son de vapor y necesita carbón. Entonces, la primera bodega de carbón en el Pacífico es aquí. Había un muelle del carbón enfrente del Zócalo, donde ya llegaban los barcos a abastecerse y a comerciar. Acapulco se transforma en una parada, una escala obligatoria. Y por lo tanto, Acapulco vive del abastecimiento de comida y combustible a los barcos de la Pacific Mail Steamship Company, que es la que empieza a navegar de Panamá, San Francisco, ida y vuelta, y hacían la parada aquí para cargar comida. Y es que cruzar el Istmo de Panamá para llegar del Atlántico al Pacífico resultaba más conveniente que cruzar por tierra el territorio estadounidense, ya que esto significaba un viaje de más o menos un mes. En ese tiempo, Acapulco tenía una población de alrededor de 3,000 habitantes, y en un día llegaba a recibir hasta 4,000 viajeros que se desplazaban a California. Acapulco era una aldea de pescadores, quienes arribaban, se quedaban a dormir en los corrales, en los corredores, a orillas de la playa, y los que tenían más suerte lograban quedarse dentro de las casas. Esto trajo consigo que los viejos nativos lograran ingresos importantes en aquella época. Y ya fue hasta 1927 cuando se inauguró la carretera México-Acapulco por el presidente Plutarco Elías Calles, que entraron los primeros 12 automotores y se inició el turismo por carretera. De manera relevante, como se conoce actualmente, en el enfoque turístico, en 1927, cuando se logra abrir por completo la carretera México-Acapulco, ¿no? Pascual Ortiz Rubio, que es el que hace el proyecto de gran visión del gobierno,
terminada la revolución, empiezan con la infraestructura, ¿no? Presas hidroeléctricas, electricidad y carreteras. Era importante comunicar el país al interior del país, aunado al éxito que tenía en ese momento ya la producción automotriz de los vehículos, ¿no? Entonces, la clave ahí es la pacificación del país, el hecho de que la gente ya empezara a ver cómo en lugar de estarse resguardando de las batallas, de los pleitos, ya empezó a salir, a tener una idea del disfrute del tiempo libre, ¿no? Ya se asentó la economía también, entonces la gente decidió empezar a salir y voltearon los ojos hacia Acapulco. Antes lo habían hecho hacia Veracruz, porque tenía mayor formas y vías de comunicación. A mitad del siglo XIX en nuestro país, la diligencia como medio de transporte tomó gran importancia. Este servicio se llevaba a cabo con inversión estadounidense. La primera línea se estableció en 1830 y servía para comunicar Veracruz con la Ciudad de México. Más tarde, se desarrollaron otras líneas, entre las que se encontraban un tramo del camino a Acapulco, el de México a Cuernavaca. El precio del pasaje era de 6 pesos y las diligencias serían los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana. Hoy, en un pullman de Morelos, viajamos por menos de 200 pesos y encontramos corridas todos los días, cada 40 minutos. A partir del 27-30 es que Acapulco ya abre su carretera y empieza la gente a venir. Así que ahí se descubre pues a Acapulco como una opción para los capitalinos, ¿no? Y es cuando empieza el boom. Primero de forma muy reservada, en esta zona aquí de todo lo que es la playa Tamarindos, Clavelitos, se hicieron los primeros bungalows. Y ya después se hicieron pequeños hotelitos, ¿no? Donde la gente ya venía, pasaba, ya tenía la oferta turística. Ahí es donde comienza el inicio de Acapulco. Las casas de las familias se convirtieron en hospederías, alquilando a los visitantes y dándose alimentos de pescado, mariscos y otros de la cocina costeña. El primer asentamiento, por su calidez, aguas tranquilas, noches frescas, playa sombreada por sus altas palmeras, fue el barrio del Rincón, en donde estamos ahorita ubicados. Este fue el barrio del Rincón, fueron los primeros asentamientos donde había ramadas. Cuentan los viejos que en temporada de lluvias y marea alta desarmaban las casas que estaban a orilla de mar, desarmaban las casas y las movían a una parte más alta, pues la temporada de lluvia comenzaba en mayo y terminaba en noviembre. Entonces subía la marea. Bueno, nosotros le decíamos marea alta, ¿no? Ahora le dicen tsunamis. He tenido mucho miedo porque me he topado a veces con tormentitas. No son tormentitas, pues, aparentemente. Cuando tenía unos 14, 15 años, mi padre me cargaba por aquel lado, donde le digo, por Barra Vieja, por allá. Pasábamos unos tormentones que, hombre, y eran tormentas eléctricas, pues, o sea, te caía un rayo un poquito y ya. Aquí todo esto ya los señores compañeros ya están tendidos con su red, esperando la hora más o menos ahorita como a las 5:30, a las 6, y empiezan a lo que nosotros le llamamos revisada, lo que es a revisar la red para ver qué tanto vamos a sacar. Y ya viene lo bueno, ya en la tardecita es cuando un poquito más abulta más el camarón y la empezamos a revisar más otra vez. Ya en la noche si quieren pues, se pueden quedar y si no, pues hay muchos que se van. Pero sí, muchos sí, aquí se la pasan desde ahorita, desde que entramos hasta las 6 de la mañana, llegan a sus hogares.
Ya nosotros, a la edad de 14 años, ya nosotros pescábamos para ellos. Y ahora sí, pues seguimos el ejemplo, o sea, ya, no, pues, esto da dinero, esto y esto. Y así sucesivamente uno va agarrando el rollo de que pues, hay que comprar, bueno, voy a comprar mi motor, voy a comprar mi lancha y ahí yo voy a aprender a pescar para mí mismo y ahí te vas aprendiendo. Igual los hijos, es una cadenita que a lo mejor si conozco los nietos, los bisnietos, la van a seguir. Mientras no se acabe el agua, la pesca te da, sabiéndola aprovechar. Pues empecé desde niño en la playa con una cuerdita en la orilla. Y ya después, a los 9 años, empecé ya a pescar aquí en esta esquina. Unos pescadores viejos, de los cuales unos hacían su embarcación. Y yo tuve la gracia de tener una embarcación que hizo su dueño y me la heredó. Y de ahí he seguido aquí pescando. Mi papá fue trabajador de aquí, de Caleta, fue pescador toda su vida, y al fallecer él, pues entré pues para ayudarlos, porque también mi hermano trabaja aquí. Soy pescador y soy miembro de la cooperativa El Dorado de Caleta. Tengo 30 años de pescador. Pues aproximadamente como 76 años. El venir aquí, el estar aquí, pues también es mantener el recuerdo, ¿no?, de mi papá y de mi hermano que fallecieron. Mis recuerdos son desde la niñez, desde que iba al kinder y pasaba por aquí, por la playa, ya que el kinder se encontraba en ese entonces aquí entre los muelles de Caleta. Y pues tengo todos los recuerdos de la playa de Caleta, por eso aquí creo que después de trabajar por otros lados me quedé encariñado con la playa. Y el trabajo que nos da el mar, que es un poco, en el momento es un poquito ya escaso, pero siempre ha sido rico el mar para nosotros, es noble. Con mi papá íbamos a pescar en luna llena. Íbamos al sábalo, ¿nicho? Sí, al sábalo. Al sábalo, unos sábalos así bonitos. Mi papá, yo era la libra del bueno del boga, y mi papá paraba con un arpón. Y en luna llena el pescado se ve donde corre, y se ve el pescado, entonces mi papá lo mataba con arpón, unos pescadores bonitos, sábalo. Y mi papá le gustaba abierto, oreado, asado. Buenísimo ese pescado, no hombre, yo hasta la vez me lo sigo comiendo, me lo sigo chingando, porque lo sacan aquí a veces, lo sacan y los abro y los oreo. Puta, no, y lo hombre. raro del sábalo es que es un pescado tan rico, oreadito, exactamente. Pero te lo puedes comer y lo dejas, voy a dejar este pescado al rato, ya no puedes porque te pica la boca. Si hoy nos quejamos de los baches y derrumbes, de lo complicado que puede ser llegar a Acapulco en un fin de semana de puente o durante la Semana Santa, imaginemos lo que era transitar los antiguos caminos. En 1803, un señor de nombre Alejandro y de apellido Humboldt viajó de Acapulco a la Ciudad de México. Y cuenta que las mayores dificultades para comunicar la ciudad con el puerto son las rápidas avenidas de los ríos. Dice del Balsas que es casi tan peligroso como el Papagayo. Yo lo he pasado sobre una yangada o balsa hecha, según el antiguo uso mexicano, con calabazas silvestres secas y cañas atadas encima. 2 indios dirigen la yangada, sosteniéndola con una mano y nadando con la otra. El balsa viene desde Puebla, entonces se utilizaba eso para bajar al Pacífico. Y eso explica también por qué se hacen barcos en Zacatula, que es la desembocadura del río Balsas, ahí donde ahora es Lázaro Cárdenas, entre Guerrero y Michoacán. Se usaban balsas, por eso las balsas, ¿no?, en este río para transportar mercancías
del altiplano hacia el Pacífico. Y hay que recordar que el estado de Guerrero, lo que hoy es el estado de Guerrero, tributaba a Tenochtitlan pescado seco, plumas de aves y conchas marinas. Entonces hay una relación prehispánica con el mar. Porque hay que tener en cuenta que la carretera aquí, el último tramo de la carretera Chilpancingo a Acapulco se hace en 1910. Porfirio Díaz la inaugura todavía. Entonces no había conexión con la Ciudad de México. Aquí se cocinaba todo hacia el mar. O sea, Acapulco era una ciudad que miraba hacia el mar, no hacia la Ciudad de México. Durante el Porfiriato se intentó llevar el ferrocarril a Acapulco, pero la Sierra Madre del Sur, con sus 1000 kilómetros de extensión, sus ríos, sus relieves, no permitió que tal proyecto se culminara. En 10 años, solo se lograron construir 292 kilómetros de vía desde la Ciudad de México hasta la orilla del río Balsas. Más tarde, en 1910, el mismo Porfirio Díaz inauguró la carretera Iguala-Chilpancingo, teniendo en cuenta el automóvil que había llegado a México en 1895. Obviamente, Acapulco estaba cercano a la ciudad, pero no había caminos. De hecho, primero Hernán Cortés trazó una ruta, pero de herradura para animales, ¿no? Básicamente. Y después ya hicieron un camino como de terracería para carruajes, que le llamaron el Camino de Asia. Bueno, como sabemos, ¿no? En Acapulco es un antiguo asentamiento poblacional del preclásico tardío, de hace más de 3000 años, donde había una intercomunicación de caminos de los que utilizaban los prehispánicos. O sea, esas rutas de intercambio comercial que tenían los prehispánicos fueron utilizadas también por los españoles en el momento de las avanzadas y las conquistas. Entonces, de los primeros que tenemos conocimiento en Acapulco es de 1532, cuando Hernán Cortés, tratando de buscar la famosa ruta de las especies, empieza a comunicar Acapulco con lo que es la Ciudad de México. Al llegar los españoles, el comercio se intensificó teniendo 3 rutas. La Costa Grande, que es la que apunta hacia Zihuatanejo, y Costa Chica hacia Oaxaca. El punto estratégico para marcar las 2 costas es Acapulco. Y la otra parte es la montaña hacia Chilpancingo. Eran las 3 rutas comerciales. Y ya que andamos en el camino, hablemos de arrieros. Ellos eran quienes mejor conocían los caminos de herradura y se encargaban de transportar mercancías con la ayuda de animales de carga. De ahí su nombre, arrieros. Los del chiflido de arriero y los del arre a las mulas y burros, los que arrean, pues. Su habilidad para moverse en terrenos montañosos, por los que otros medios de transporte no tenían acceso, fue indispensable durante la época colonial para el comercio y durante la Guerra de Independencia para movilizar a los insurgentes. Y solo para mencionar 2 nombres importantes de arrieros en la historia de México, basta con decir José María Morelos. Sí, quien comandaba a los insurgentes que lograron sitiar el fuerte de San Diego, y Vicente Guerrero, segundo presidente de México, el primero de sangre negra, y cuyo apellido da nombre al estado al que pertenece nuestro querido Acapulco. Estos son los caminos que se caminaban de hace más de 100 años, que aquí siempre eran a caballo y a pie o en burro. Pues los arrieros, mi papá contaba que se llevaban más de casi 15 días. Y aquí todos hacían mancuernas de animales para llevarlo. Había animales de caballos que nomás le pegaban la mancuerna y se la pegaban a cabeza justa y el caballo caminaba solito. Y el arriero era el dueño del caballo arreando las vacas, arreando los caballos. Un solo arriero podía traer hasta 14 mulas. Y él se venía caminando. Adiós Cuajinicuilapa, tierra de los cocos secos. Adiós Cuajinicuilapa, tierra de los cocos secos, donde hay mujeres bonitas. Para la bola de prietos, donde hay mujeres bonitas. Para la bola de prietos, y ándale, 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 porque ya va a amanecer. Como verán, aquí era la desembocadura de un río. Todo esto, esta es la parte del río que viene de la sabana. Eso viene de dar aquí, aparte de la laguna. Más o menos, si la cuidamos más o menos como unos 2 o 3 años, son nomás por temporada de camarón. Perdón.
Más o menos los tuve como a los 20, pero una lanchita pequeña. Nos sentábamos los dos y ¡fum! Para abajo. Increíble, o sea, ¿no? Y cargaba un motorcito, un 2. En aquellos tiempos costaban 5,000 pesos. Perdón. Y alegre, andaba como niño con juguete nuevo. Y de ahí empezamos, poco a poco. Los años fuimos transcurriendo. Tengo otro motor que aparte de este, ese fue con el que después empecé. Vendí el 2 y ya compré ese. Y poco a poco así vamos. La empresa va creciendo. Pero en aquel tiempo sí, ¿para qué? Era bonito Acapulco. Para mí, bueno, está bonito todavía. Más con este paisaje, esta naturaleza que tenemos, este lago. Más o menos como unos más de 500 metros, como 500 metros más o menos. El camarón también ahí es otra malla, otro tipo de malla hay que tener para que vayas creciendo y seas un buen pescador, que no te falle la pesca. Necesitas tener muchos tipos de malla. Es lo importante, tener muchos tipos de malla y tener algo de redes, ¿no? Porque antes se pescaba, como le digo, antes se pescaba con un pedacito. Ahorita no, le tenemos que tirar el triple para que podamos obtener un poquito más. La paca, nosotros le llamamos pacas, se llaman pacas, pero le decimos kilo. El kilo más o menos viene saliendo como en 300 pesos. De ese kilo nosotros tenemos que trozar, tenemos que arreglarla. Más o menos un kilo, son 100 metros. Lo que podemos hacer son de 80 a 100 metros. Una paca, más o menos nos viene saliendo como en 1,000 pesos cada paca ya puesta. Pues empieza desde que me levanto a las 5 de la mañana y ya preparar algo para llevar. Los tacos, tortillas, ¿no? Todo un atolito que se puede. Tenemos que desayunar antes de meternos y llevar para comer allá adentro. Luego quieren barato el pescado, pero el pescador, la verdad, la tiene muy difícil allá adentro. El sol, ellos no pescan con caña, que le jalan, y no, ellos con cuerda, tiran la cuerda. Puras cuerdas de mano y pues comprar gasolina, aceite. Cuando es pesca chica le metemos como 1,000 pesos, 1,200. Pero cuando es pesca grande se le meten hasta 6,000 pesos, cerca de 7,000 pesos cuando es pesca grande. A grande le hablo al tiburón. El tiburón más grande que he sacado, que he visto, es de 60 kilos, no he visto un tiburón más grande. La vez primera que saqué un marlin, ese animalito pesó 120 kilos, ¿sí? Pues a veces pues traemos hasta 300 kilos cuando es buena pesca. Imagínense lo que tenemos que ganar nosotros para recuperar esos 6,000 pesos, o en el día que vamos aquí a lo cortito sacar los 1,200 pesos. Ya el resto hay que repartirlo entre los 3 o 4 personas que vamos a pescar. No puedo decirlo ahora sí que qué cantidad tanto ganamos, porque no sabemos. A veces no ganamos nada y hacemos los gastos. ¿Verdad? Pero sí, sale para las tortillitas y los frijoles, no quiero decir que no, ¿verdad? Toda mi vida he vivido aquí, pero hace 4 o 5 años me fui al Estado de México a trabajar. Me regresé en el 2023 cuando falleció mi papá y ya me quedé aquí, ya llevo 2 años otra vez acá. Fue, pues por un lado triste por la situación por la que tuve que regresar, ¿no? Yo me vine de vacaciones aquí y mi papá y mi hermano salieron a pescar. Tenían que regresar el día viernes en la noche y no regresaron. Y hay veces yo digo, no, es que mi hermano hay veces a lo mejor sacó mucho pescado, se le hizo tarde, va a regresar en la mañana con mi papá. Y no fue cuando dimos parte a sus compañeros, que ya nos dijeron, no, nos hubieran avisado antes, en la madrugada, ¿no? Y ya se metieron a buscarle, ya dimos parte a la marina, todo, y ya entraron y se quedaban y venían y salía uno y entraba otro. A mi papá y mi hermano lo encontraron hasta 5 días después. Y cuando traje acá a mi papá y mi hermano a despedirlos, o sea, los galardonearon a los dos,
les arreglaron aquí su lugar de trabajo, sus palabras. O sea, fue hermoso la despedida que le hicieron a mi familia. O sea, es su familia. Sí. Aquí terminamos lo que son, bueno, 10 pacas, nosotros le llamamos 10, son 10 kilos. Ya equivocadamente, ya cuando uno saca cuenta cuánto se gastó realmente en todo este tramo que tendimos, más o menos, póngale tú que no son 100 metros, son 80 metros por cada kilo. Son 10 por 80, ¿cuántos metros no tendimos? Por la situación de que hay menos pescado, es que las mujeres optan por acompañar, digamos, a sus esposos. ¿Por qué? Porque el pescador hay veces se va, cuando va, digamos, a pescar lo que es el tiburón, no puede ir uno, porque pues tiene que llevar, que le dicen ahí su chalán, su acompañante, que le ayude en lo que yo hago, llevo el motor, tú jalas la cuerda y haces esto, o sea, y por lo mismo que no hay pesca, pues no hay trabajadores, ¿no? Solamente los que ya están aquí desde que tienen años. Y entonces es cuando optan las esposas por ir con ellos. Porque por lo regular, cuando vamos a pescar, vamos por un día, que es más o menos de las 6 de la mañana a la 1, 2 de la tarde, para estar aquí en la playa y el producto venderlo aquí, con la gente de aquí que vienen del puerto y los turistas que ya están acostumbrados a venir, que ya saben, y otros que les platican, vienen y aquí comen el pescado fresco. Los restaurantes aquí se los preparan. Depende de la demanda, porque si nos vamos 2, 3 días, automáticamente nos vamos al mercado a entregar. Pero si es poco la captura, nos quedamos aquí a vender en la playa. Mi familia se dedica mis cuñadas y mi mamá a la venta de pescado. Ellos pescan y ya en las colonias los venden, ya tienen sus clientes que nada más entregan y esto y el otro. Huachinango, que es el que más conocen, pero hay de diferentes. Y todo se prepara aquí, ya sea a la diabla, o a la talla, o fritos, al mojo de ajo, al ajillo. Hay un pescado que le decimos el barrilete, es hermano de la tuna. Sí. Ese pescado también anteriormente no lo querían. Y ahora ese pescado es sabrosísimo. Yo lo veo más al barrilete que a la sierra, fíjate, porque a la sierra es un poquito desabrida. Y el barrilete es pura carne buena. Pura carne buena. Sí, gatito. Ajá. Para 1877, de 511 kilómetros entre la Ciudad de México y Acapulco, solo 39 eran transitables para vehículos. El resto solo servía para el paso de animales de carga. Había tramos tan estrechos en los que, según las crónicas de viajeros, si se encontraban con alguien en dirección contraria, era imposible que ambos pasaran y quedaban atrapados entre acantilado y voladero. En estas circunstancias, uno de los dos desmontaba al animal sobre el que viajaba y lo hacía retroceder para ceder el paso. La época de oro que nos íbamos a tantito a bucear ahí, sacábamos costales de callos de hacha. Almeja, callos de hacha, no se diga. Ostiones, hay muchos ostiones. La almeja la sacábamos con los pies. Sí, con los pies, la almeja. Sí, la almeja. así en la orilla, la hacíamos así y sacábamos la almeja. Sí. Nos cuenta don Francisco Gijón Villanueva que desde 1952 este lugar en Acapulco es su piedra, su lugar de trabajo. Ahorita ya vendió todo el ostión, pero usted, a ver, ¿cómo se hizo buzo a qué edad? El agua muy fuerte, muy revuelta y no se pudo trabajar porque no se veía abajo. Pero
Yo saqué 4 órdenes de marisco, que fue lo que vendí. Aquí la damos a 20 y a veces la damos a 15. ¿Y de qué horas a qué horas estuvo en la playa hoy? ¿Estuvo adentro del mar? De las 10 de la mañana. 10 de la mañana entré al mar, a las 12:30 salí del mar. Desde hace muchos años, desde 1949. Y mis amistades mundialmente han venido a los hoteles, al Mirador, al Casablanca, a los demás hoteles, al Plaza Internacional. Han venido a buscarme aquí y aquí he estado. O vienen de Japón, así amistades que me conocen, vienen japoneses a visitarme, alemanes, franceses. Aquí entramos en una lanchita de motor a las 7:30 de la mañana. Ya regresamos como a las 10:30 o 11. Y ya pone la cama. Y es a pulmón, le digo, hay que agarrar aire, sumergirse. Ya llevamos unas barretas grandes para ir despegando el producto de la roca para arriba y echándole una camarita en bolsas. Y así nos la llevamos hasta que llenamos la bolsita, ahora sí ya nos regresamos para acá. Bueno, mire, yo nací aquí en Acapulco en el año de 1967. Desde la edad de 16 años me dediqué al trabajo, ya que es el buceo, la extracción de marisco de mar, ostión, callo, pulpo, caracol, almeja, todo ese tipo de productos. Con la económica que llevamos ya más o menos unos 20, 30 años. Sí, a un buen rato, sí. Pues mire, anteriormente en los años, las épocas de oro llegaba mucho turismo extranjero, pero poco a poco pues se ha retirado por cierta razón y todo eso, ¿no? Pero ahorita nosotros estamos trabajando con el puro nacional. Pues que nos visite, que conozca las playas, las bonitas playas que tenemos aquí en el puerto, así como los diferentes estados tienen también sus tradicionales playas y todo, pero que visiten Acapulco, que nos visiten. Pueden conocer la isla de la Roqueta, donde estaba el tradicional burrito borracho, que toma sus cervecitas, la tradicional quebrada también. Aquí las playas típicas, que es Caleta y Caletilla, que está después pasando el puente hacia allá. Toda la zona hotelera, todo muy, muy bonito todo para acá, para que nos visiten. Acapulco era el puerto al que llegaban y desde el que salían mercancías, dinero y personas. Quizá la poca importancia que se le dio a la construcción de caminos se debe a que no se consideraba la instauración de un centro urbano, un lugar para quedarse. Aun cuando el camino hacia Acapulco era un camino real, es decir, administrado por la corona para controlar el tránsito de mercancías, quienes invirtieron e intentaron hacer mejoras fueron los dueños de las mercancías, gente acaudalada que necesitaba de caminos y transportes eficientes para hacer fluir su dinero. Pero los dueños del transporte se negaban a la construcción de la carretera con el fin de mantener aislado al puerto para acaparar el negocio. Incluso en ocasiones, llegaron a sobornar a ingenieros comisionados por el gobierno para malinformar sobre la viabilidad de la construcción de una carretera. La gente acomodada, tanto de la que se iba de aquí para México, la que venía, se iban en barco a México. Sorpresa, ¿cómo le hacían? Tomaban un barco de aquí a Manzanillo. De Manzanillo, Guadalajara, en diligencia. Y de Guadalajara a México, en tren. Y era mucho más rápido, bueno, no más rápido, pero mucho más cómodo que ir por la Cañada del Sopilote. 20 días y en época de lluvias ni pasar el balsa, menos el Papagayo, o sea, era muy complicado. Entonces iban en barco. Y después empezaron a hacer por partes, ya sea de Ciudad de México a Cuernavaca, de Iguala a Chilpancingo, empezaron a hacer zonas de rutas de camino, pero realmente es hasta 1927, con la construcción de la carretera México-Acapulco, que ya se abre la posibilidad de una llegada a través de automotores, ¿no? Recuerda que pues en los 20s empezaban los primeros carros a llegar a México. Es 11 de noviembre de 1927. 12 automóviles esperan en la carretera México-Acapulco, a la altura de la población de Chaltianguis, a tan solo 50 kilómetros del puerto. Un enorme obstáculo impide que continúen su recorrido. Desde el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, el presidente Plutarco Elías Calles acciona un mecanismo vía telefónica y en la carretera una gran roca es dinamitada. Finalmente se culmina el trazo vial. Un día después, entra a Acapulco el primer automóvil. Pues
Entonces, desde el 27 tenemos carretera y empezamos a desarrollar realmente una ciudad que muchos cuestionan, pero Acapulco fue el primer destino turístico planificado integralmente. Es que la gente empieza pues ya a disfrutar de las mieles de un país más o menos en calma, ¿no? Porque desde la independencia México siempre estuvo con revueltas y con pleitos internos. Y es cuando surge la idea del turismo, pues, después de 1920, de visitar lugares cercanos a la ciudad. Al igual que la ruta marítima de Urdaneta, la carretera inaugurada en 1927 permitía ir y volver sin perdernos, que para eso se trazan los caminos y las rutas. Y aunque el recorrido se volvió más cómodo y rápido, los viajeros seguían dependiendo en cierta medida de su buena fortuna, igual que los navegantes. En algunos tramos, la carretera era tan angosta que solo cabía un auto, como en otro tiempo, solo un caballo. Cuando se encontraba con otro en sentido contrario, a veces la solución se echaba a la suerte. Para evitar los volados de la carretera, se decidía el paso con un volado de moneda. Si es águila, paso yo primero; si es sol, pasas tú. Y así, en estas circunstancias, el trayecto de los primeros acapulcazos duraba unas 36 horas. Ya vieron cómo se ponen las personas a vender pescado. Este mercado se termina como a las 11, 12. Ahora sí, listo, esperar a los clientes. Hay poca gente, poca venta. La hora más o menos buena es como a las 7, 8. Es cuando empiezan a veces que llega un poquito más de gente. Como verán, hay mucha carpita, pero muchas de aquí, muchas de otro lado, pues la traen a vender aquí. Entramos ayer como a las 3 de la tarde. La hora que venimos llegando ahorita, a las 6 de la mañana llegué ahorita. Pero siempre, a veces llego más temprano, a las 5, 5:30. ¿Y cómo es un día regular para ti? Por ejemplo, ¿a qué hora te duermes? Como anoche ando muy en movimiento ya. Más o menos me dormí como a las 10. De 10 se pone la alarma a las 3 de la mañana, 4. Y a esa hora empieza uno a recoger las redes que tendimos. Incómodo y todo, pero si duermo por ratito, pero se duerme. Pues lo único que estamos pensando es sacar, o sea, que nos vaya bien, que nos bendiga Dios. Sí, es lo que estamos pensando, ya lo que andamos allá. Y ya uno se distrae aquí pues, en el mercadito o en la casa a veces, que está uno descansando, relajándose. Ya piensa otras cosas. ¿No? Va a estar floja la ventita. Ahora sí, es toda nuestra vida, pues aquí nacimos, aquí nos hicimos crecer, de aquí somos, o sea, aquí fuimos, aquí somos los que somos y poco a poco vamos creciendo. Nuestra infancia, andar adentro del agua cuando éramos niños, agarrar un motor y nos divertíamos. Antes lo hacíamos por diversión, ahorita ya no, ahora es por trabajo, de ahora en día es necesario. Sí, nuestra infancia, como él, un poquito más grandecito, como a los 12 años, allá andábamos. Antes sí era divertido. Bueno, para uno fue para mí, cuando estaba más adolescente. Ahorita ya no me divierto. Es bonito, el trabajo es bonito, lo quiero. Se gana, pero también pues se sufre. El ya no estar aquí mi papá y verlos a ellos, es como ver a mi papá y mi hermano, es reconfortante porque no los tengo a ellos, pero los tengo a ellos, por decir, en todos ellos veo a mi papá, veo a mi hermano. Y me da alegría poder ayudarlos, poder estar aquí con ellos. Y como yo se lo he dicho a todos,
que en lo que yo pueda, ellos nada más necesitan marcarme algo, si yo tengo que venir, vengo y hacemos lo que se tenga que hacer. Porque cuando yo los necesité, todos estuvieron. Aquí es como una familia, o sea, como en toda familia hay problemas, hay alegrías y todo, pero cuando tú los necesitas, ahí están. La distancia entre Acapulco y la Ciudad de México siempre ha sido la misma, pero tuvieron que pasar 400 años para que el recorrido pudiera realizarse en horas. Acapulco le daba la espalda a la tierra, siempre miraba hacia el mar, pero la capital siempre miraba al sur. El camino de Asia que estaba trazado, hoy podemos imaginarlo cruzando por 20 de noviembre, Tlalpan que se extiende y se eleva, el puerto de altura pasando Parres, desde el que se desciende hasta el nivel del mar, hasta la bahía de Santa Lucía. Acapulco se convirtió en destino y referencia para darle gusto al gusto. Dejó de ser puerto de paso o de temporada. Se seguía yendo y viniendo, pero muchos decidieron quedarse. Se fue haciendo poco a poco un espacio en la memoria y en el imaginario. Visitarlo, soñarlo. Acapulco se convirtió en el nuevo punto de fantasía. Pues mire, aquí, por ejemplo, mi hija Ángela, ella nació aquí en la playa. Es la más chica. Yo tuve mi esposa, bueno, yo no, mi esposa, yo nomás lo hice, pero mi esposa tuvo 4, un hombre y 3 mujeres. Ángela fue la última, fue la chocoyota, nació aquí en la playa. Y ya uno pues lleva agua de mar y la bañamos con agua de mar. Llevábamos el agua del mar en las venas. Desde bajar de donde tú vivías a la playa y cazar, ya sea cangrejos o unos animales que se llaman chiquiliques, que son así como animales como de la era cuaternaria, ¿no? Mesozoica, y que nuestras abuelas hacían en caldo. Como había bastante pescado, había la porracera, así que ya no corrían hacia adentro, sino corrían hacia afuera, así que se agarraba todo el pescado afuera y agarrar pescado, órale. Cuando correaba un pescado por aquí de grande se le decían el sábalo, gallo. El gallo. Y hacía que había parvadas de pescado llamado la lisa. Pero se iban, porque ahí iba el pescado grande, puedo que se come al más chico, ¿no? Sí. Y así que a veces salían hasta acá afuera, hasta el que venía correteando a los pequeños. Y ahí vamos sobre y pues. Me contaba mi papá, llegaban con un cartuchito de dinamita, tiraban el cartucho donde estaba el cardumen y salían los peces y se metían, ¿no? A agarrar los peces. Pero luego andaban los tiburones ahí con ellos y decían, no, pues yo agarré un pescado grande y un tiburón salió y me lo quitó, pero el tiburón ni siquiera te atacaba porque había tanta comida para todos. Y digo, oye papá, imagínate esa foto, ¿no? O sea. Pues miren, nosotros somos como la tortuga, como saliendo el cascarón al mar, es la vida del mar. Ahorita salieron muchas cosas de que andaban unas sirenas ahí, puro chisme. Pero no, qué sirenas aquí va a haber. Ya no las hubiéramos comido.